Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, por ver la reflexión algunas personas. Si en la medida de lo posible ustedes pueden compartir esta reflexión con sus amigos, con su gente, con las personas que ustedes quieran enseñarles la palabra de Dios para que escuchen lo que yo estoy diciendo, pues compártanlo con las demás personas para que las demás personas puedan enterarse de qué es. Yo predico todos los días el evangelio del día del misal de la Iglesia Católica. El misal de la Iglesia Católica tiene 3 lecturas: Antiguo Testamento, palabras de Pablo, de segunda lectura que es el Salmo y tercera lectura que es el Evangelio. El día domingo son 4 lecturas, pero en semana siempre son 3 lecturas y coincidencialmente una cosa toda extraña, digámosla extraña porque es más bien sabia, que la Iglesia Católica coge esas 3 lecturas y todas tienen un mismo significado, una misma temática, una misma enseñanza. Las 3 lecturas, Antiguo Testamento, el Salmo, palabras de Pablo y el Evangelio, y todas tienen la misma temática, tienen la misma enseñanza. Es una cosa bonita que tiene la Iglesia Católica. Pero voy a decir 2 cosas antes de empezar. La primera, que porque yo predique la palabra de Dios me considere salvo, no. Por predicar la palabra de Dios nadie es salvo, nadie. Los pastores que engañan a los pobres súbditos, que los han engañado y los han sacado a la Iglesia Católica y los han llevado a una iglesia protestante, creen que porque han hecho bien se han engañado a sí mismos, no serán salvos. Por predicar la palabra de Dios, óigalo bien, por predicar la palabra de Dios nadie es salvo, nadie. Por aleluyar, alabar, glorificar a Dios, ¿alguien es salvo? Nadie, señores, nadie es nadie. Yo se lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo para que no crean que son palabras mías, porque ahorita lo voy a refutar. ¿Dónde dice eso? Nadie es salvo por predicar, alabar o aleluyar a Dios en cualquier doctrina, ni siquiera en la Iglesia Católica. Por alabar o aleluyar a Dios en la Iglesia Católica, a una persona es salva. Eso es mentiras. Eso es mentiras. Por predicar y alabar, eso es mentiras. ¿Dónde está reflejado eso? Cogen la Biblia, busquen Mateo 7, 21, 23. Y ahí van a darse cuenta de lo que acabo de decir. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Sino el que hace la voluntad, el que obedece la doctrina de Jesucristo, el que obedece sus mandatos, ese entra al reino de los cielos. Aleluyar, alabar y glorificar no lo lleva a ningún cielo, a ninguna parte. Por eso les estoy diciendo, me señalo a mí mismo, por predicar la palabra de Dios aquí, donde estoy sentado, yo creo que ya soy salvo. Eso es una mentira. Mateo 7, 21 y 23 me da una bofetada. Y muchos me dirán, dice ahí, nosotros aleluyamos, profetizábamos en tu nombre, Señor, de esquina a esquina íbamos, tocábamos puertas, nosotros cantábamos. Y otros me dirán, pero Señor, si nosotros hacíamos milagros en tu nombre y curábamos a más de uno, lo levantamos de esas sillas, de esa cama, los levantábamos en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. ¿Cuántas personas estaban viciosas en alcoholismo, en prostitución, en drogas y todas esas cosas? Y nosotros les quitamos todos esos demonios que tenían atados a esas personas. Nosotros se las quitamos en tu nombre. Y el Señor nos responde a todos: no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad, porque no hicieron la voluntad del Padre. Hacedores de la maldad. Así es que aleluyar, alabar, glorificar, hacer milagros, arrojar demonios en el nombre de Jesucristo no te da la garantía del reino de los cielos. Solo sí y solo sí si obedeces la palabra de Dios que está escrita en Mateo 28, 19. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Solo así se puede salvar una persona.
siguiendo la doctrina de Jesucristo, obedeciendo sus mandatos. Esto es terrible, ¿cierto? Es muy duro, pero había que decirlo. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Apocalipsis 1, 1:4, 2, 1:5. Acuérdate de dónde has caído y conviértete. Revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Escuché al Señor que me decía, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Mucha atención, que esto es una continuación prácticamente de lo que veníamos hablando la semana pasada, y aunque ahorita también se los dije al principio, se los tengo que repetir en este momento. Vean, hace 100 años para atrás, nosotros, los de esta comarca, los de esta región centro-norte y vallecaucano y prácticamente aquí en Colombia, no existían las iglesias separadas. Eso no existía. A pesar de que este fenómeno inició con Martín Lutero en el año 1520, hace 500 años. Pero aquí en Colombia todavía no había despertado ese sentir de otras religiones o de otras congregaciones. Todos pertenecíamos a Cristo y le pertenecíamos a la única iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Ella, desde hace 2000 años, nos ha venido enseñando la doctrina de Cristo. Nos ha venido enseñando exactamente lo que debíamos saber. Y por eso el viernes les decía, hay un pasaje bíblico que Jesús toma a un niño, lo coloca en medio de sus discípulos y les dice, ustedes, si quieren el reino de los cielos, tienen que volverse como uno de estos niños. Deben ser como niños para recibir la palabra de Dios, ser inocentes para recibirla. Y nosotros hasta hace 100 años, voy a decirlo así, recibíamos la palabra de Dios como niños. Nuestros padres se encargaron de inculcarnos lo que los abuelos le inculcaron a los padres, los bisabuelos a los abuelos y los tatarabuelos a los bisabuelos. Todos veníamos de una generación donde se nos ha venido enseñando la doctrina de Jesucristo en Mateo 28, 19, tal como Él nos la había enseñado. Todos. Que había que bautizar los niños, se bautizaban. Que había que hacer la primera comunión, se hacía la primera comunión. Que había que hacer la confirmación, se hacía la confirmación, que había que ir a misa cada 8 días para agradar a Dios y estar confesaditos y comulgar, porque es la única manera de estar en Cristo. Y nosotros como niños aceptábamos la palabra de Dios, y es así lo que está escrito acá en estos momentos. Así dice esta palabra.
y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. ¿Cuál es ese amor primero? Que has abandonado tu amor primero. Ese amor que nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos nos han venido enseñando. Ese era nuestro amor primero. Y dice acá que has desfallecido de ese amor primero y te has pasado a otras congregaciones. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Le está diciendo en este último pedacito a esos protestantes que se salieron de ese amor primero, que era lo que los padres le habían enseñado, a que se conviertan, a que regresen nuevamente al redil de Cristo para que sean salvos. ¿Y por qué dice eso? Porque aquí los está llamando que ellos se han separado. Entonces vamos a tratar de apologéticamente escudriñar las escrituras brevemente, aunque ya les dije prácticamente el sentido de esta primera lectura y podíamos dejarla hasta ahí, pero debemos escudriñar. Revelación de Jesucristo que Dios le encargó a mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto, de lo que tiene que suceder. Ya Jesucristo le revela a Juan que esto va a pasar, que esto tiene que suceder, que muchos se van a salir de la iglesia de Cristo por seguir otras doctrinas de demonios, y es por ello que Jesucristo le revela esto a Juan. Juan, te voy a revelar esto para que usted se lo lea a la gente. Lo dio a conocer enviando un ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que logran entender esto que yo les estoy diciendo. Ustedes eran de Cristo, pertenecían a Cristo, eran y comían la Eucaristía cada sábado, cada domingo. Participaban de la Eucaristía, de la cena del Señor y de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Pero ustedes decidieron salirse. Por eso es que el ángel le revela esto a Juan, porque el ángel vio que Jesucristo se lo revelaba al ángel para que fuera y se lo dijera a Juan. Y Juan lo está escribiendo, y por eso es que Juan está diciendo: benditos los que leen y escuchan esto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Lo que ya les dije, pero voy a volverlo a decir. Y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito. Y guardan lo que en ella está escrito. Pero ahorita les voy a referir sobre ese pedacito, porque el tiempo está cerca. Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia no son la protestante, la Testigos de Jehová, los adventistas, los evangélicos, la Luz del Mundo y los Esas no son las 7 iglesias. Son 7 iglesias que pertenecen a la Iglesia Católica, pero que se han fundado en diferentes sectores de Asia. Ahí es que se refiere a esas 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha. Le escribe a la iglesia de Éfeso, y así le va a escribir lo mismo, le va a escribir a las 7 iglesias. Pero aquí dice que le escribió a la iglesia de Éfeso lo que a él se le manifestó por parte de Jesucristo en el cielo. El que camina en medio de los 7 candelabros de oro, sigue hablando de Jesucristo en el cielo. Conozco, y dice esto: conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles. Y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son. Pero no lo son. Ahorita los modernistas ya ellos mismos se autonombran apóstoles, otros se nombran profetas. Viene el profeta Jeremías, viene el profeta Javier, dicen
los pentecostales. Viene con nosotros el profeta tal, ¿y quién lo nombró? No, pues otros tontos por allá que se nombraron una congregación, y venga usted que es el profeta, hágale, estudia un poquito más la Biblia, yo lo nombro profeta. ¿Quién lo nombró? Ellos mismos se nombraron, profetas, apóstoles, evangelistas, y de todos se nombran. Y aquí Jesús les está llamando la atención a través de Juan, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Eso fue lo que empecé leyéndolo. Entonces, mire muchachos, voy a resumirlo de otra manera. De otra manera, no, de la misma manera. Muchos se salieron del amor primero, que era la Iglesia Católica, por seguir otras doctrinas, y han fundado sus propias iglesias. Antes del año 1520, Martín Lutero era de la Iglesia Católica, y un día se rebeló contra la Iglesia Católica y fundó una congregación diferente, y creyó que al dividir la Iglesia de Cristo estaba haciendo bien, cuando lo único que estaba haciendo era condenándose él solito. Porque luego vino otro personaje que estaba con él, Calvino creo, que estaba con él y vio que no le gustaba lo que Martín Lutero enseñaba, y dijo, no, entonces yo también me voy a montar mi propia iglesia. Y Calvino montó otra iglesia, subdividiendo más la Iglesia de Cristo. Y luego vino otro caballero de Calvino y que estaba con él y dijo, no, a mí tampoco me gusta esa enseñanza, entonces voy a montarme otra. Y así, desde el año 1520 hasta el día de hoy, se han subdividido las iglesias en 60.000 o 70.000 iglesias, y para de contar, porque cada 8 días aparece una nueva. Un nuevo tonto pastor que cree que anda en las manos de Cristo, y que el Espíritu Santo se le reveló y le dijo que le enseñara, que fuera y predicara las cosas. Eso le pasó a la Piraquive. Ahora la Piraquive tiene su propio movimiento y cree que Dios se le reveló a ella para que ella escogiera almas y las llevara al cielo. Y eso es del demonio el que se le metió a ella, y pensando que era un ángel de luz, y resulta que sí era un ángel de luz, porque el mismo ángel de luz, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para enredar a las personas. Y la Piraquive pensó que era un ángel de luz, cuando ya Jesucristo en su palabra revela que lo que está escrito en la Biblia, eso se cumple, ya no se le puede agregar ni quitar nada. Ya nadie puede venir a decir, es que Jesucristo me nombró a mí. Oigan a ya Jesucristo nombró a los que iba a ser y ya son. Es que yo recibí la manifestación del Espíritu Santo y me reveló que yo podía predicar la palabra de Dios y montar una nueva congregación y enseñarla. Oigan a es el mismo Satanás el que se te está revelando. Y aquí en esta palabra le está diciendo eso a Dios. Se dicen llamar apóstoles, pero no lo son. Van a ser condenados, muchachos. Esa es una predicación muy dura. No hay uno, óigalo bien, uno solo, protestante, que sea salvo. Ni uno solo. Que saliéndose o perteneciendo a otra congregación diferente a la que Cristo fundó sea salvo. No hay uno solo, a menos que regrese al redil, como está escrito acá. A menos que regrese al redil. Y recuerde, acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Solo se puede salvar un protestante si regresa a la Iglesia Católica, si regresa al redil, si persiste en su testarudez de que yo ya estoy en la Iglesia de Cristo, como pasó estos días cuando le hablaba a dos damas protestantes. César, yo llevo 14 años en esta iglesia y yo aquí ya no me sacan. Yo ya aquí conocí a mi Señor Jesucristo. Aquí ya descubrí la verdad. En la Iglesia Católica no estaba la verdad y de aquí ya nadie me saca. Y vamos a ver al final qué va a pasar, y vamos a ver al final si yo tengo o no tengo la razón. Se va a estrellar esa dama con la verdad,
con Mateo 7, 21, 23, cuando el Señor se le aparezca y le diga, no te conozco, alejado de mí, hacedora de la maldad, se va a estrellar. Se va a estrellar esa dama por su testarudez, por creer que como los engañaron, estaban predicándoles bien y lo único que hicieron fue engañarlos con la misma palabra de Dios, porque no los engañan con otra cosa, es con la misma palabra de Dios que los engañan. Pero esto es una cosa terrible. Si alguien quiere poner en duda lo que yo estoy diciendo y quiere llamarme la atención y decir, venga César, discutamos esa prédica, hágale papito, dele sin parar, con mucho gusto, hágale, con mucho gusto le respondo al que sea. Al que quiera debatir conmigo cualquiera de estas enseñanzas, con mucho gusto, porque yo no voy a inventarme nada. No es que todo está escrito acá y me voy a defender con la palabra de Dios. Y como yo mantengo viéndome los videos del padre Luis Toro, me los sé casi todos, bueno, vamos a decir muchos, me sé muchos, entonces estoy seguro que no me equivoco. Vamos a leer el Salmo 1, 2, 3, bueno, es el Salmo 1, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Serán como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchita en sus ojos, y cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Palabra de Dios, al vencedor le daría a comer del árbol de la vida. Les dije al principio que las tres lecturas coinciden, pues mire cómo coincide la primera lectura que acabamos de pasar con el Salmo. El que siga sosteniéndose en la doctrina de Cristo hasta el final, el amor que Dios nos dio al principio, vencerá y tendrá como pago el reino de los cielos. El que se sostenga en la fe. Pero el que se ha salido, no. Y aquí está escrito en este salmo. Primero halaga a los que permanecen en Cristo y permanecen en la Iglesia Católica y obedecen a Cristo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. El hombre que a pesar de que vengan a tocarle a la puerta, a decirle, ábranos que venimos en el nombre del Señor, y él dice, no Señor, aquí somos católicos y usted no va a venir a perturbarnos la Iglesia de Cristo, y lo aleja. Porque no se pueden recibir a ningún pastor, porque los perturban, son personas perturbadoras de la palabra de Dios. Pero si es que ellos vienen con el Evangelio, pero es que ellos vienen enseñando a Cristo, ¿cómo pueden decir que vienen a perturbar? Y vienen a perturbar. Pregúnteles, venga, ustedes se confiesan con un sacerdote, y ellos van a decir que no, que ellos se confiesan directamente con el Padre que está en los cielos. Pero en Juan 20, 21, 23 dice lo contrario, que nosotros debemos ir a confesar nuestros pecados para que sean perdonados, y ellos dicen que no. Entonces son de Cristo, utilizan la palabra de Cristo para engañar, pero no son de Cristo. Por eso en Mateo 7, 21, 23 Jesucristo los refuta. Pero si nosotros predicábamos en tu nombre, sí, pero no eran de Cristo. Predicaban lo que les daba la gana. Y por eso aquí en este salmo dice, dichosos los que no siguen el consejo de los impíos, ni entran por la senda de los pecadores, ni se sientan en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que permanezca. Por eso también les dije a ustedes que yo, César Arturo Arias, por predicar, alabar o predicar frente a ustedes, ya soy salvo, pero no le obedezco al Señor en sus mandatos y en sus doctrinas. Yo tampoco, olvídese. Yo menos. ¿De qué me sirve a mí predicar la palabra de Dios pero no obedecerla? Eso no sirve para nada. Así es que ni yo me considero salvo si yo no obedezco la palabra de Dios y sus mandatos.
Esto sea un mensaje muy claro para los que incluso critican a César Arturo Arias. Ni yo, César Arturo Arias, se considera salvo si no obedezco la palabra de Dios. Por predicar la palabra de Dios, uno no se salva. Y dice aquí, ¿quiénes son esas personas? Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. El que obedece la palabra de Dios será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Toda persona que obedece la palabra de Dios tiene buen fin. Dios lo protege, Dios lo acompaña, Dios lo prospera, Dios lo ayuda. Pero no así el de los impíos, no así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Yo ya les dije, el que no obedezca los mandatos, preceptos, normas, decretos de Jesucristo, su camino acaba mal. No será salvo. Y ya les dije, ni uno, ni un hito de los protestantes se salva, ni uno siquiera. Y cuando digo ni uno, se refiere hasta a los niños. Hasta los niños que nada tienen que ver con el asunto, porque los padres les enseñaron camino equivocado. Ni siquiera a los niños que los llevan a esas congregaciones para irlos volviendo protestantes. Ni siquiera a los niños se salvan, porque han sido llevados por el camino equivocado. Esto que yo estoy diciendo es muy duro de decir y es terrible. Y vamos a leer el Evangelio. Lucas 18, 35, 43. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Que recobre la vista. Pónganle cuidado a esta enseñanza. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces se empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ustedes van a notar que esto es una enseñanza de Jesucristo y que tiene una doble connotación. La primera connotación que tiene es que un ciego se le acerca a Jesús, primero escucha que lo llama, que se entera que Jesús el Nazareno va pasando por ahí y él quiere ser salvo. Él quiere ser salvo. Vean, y aquí viene la segunda connotación. La segunda connotación es que todos queremos ser salvos. Todos. Eso sí, todos los que queremos salvarnos. Todos. Porque hay ateos. Hay personas que no les importa a Dios. ¿Quiénes? Vamos a nombrar guerrilleros. Vamos a nombrar narcotraficantes. Vamos a hablar políticos corruptos, como por ejemplo nombrar al presidente Duque. ¿Sí? Vamos a nombrar cualquier político de esos, del concejal hasta el presidente. Vamos a nombrar toda persona que hace la maldad y que no le importa los designios de Dios. A ellos no les interesa ni les va Dios. No quieren ser salvos. No les interesa la salvación. Pues si les interesara la salvación, entonces se convertían de su mal proceder y caminaban por los caminos de Dios. Estos que estoy nombrando yo son los que quieren ser salvos, pero van por el camino equivocado. Son ciegos. Y cuando hablamos de ciegos, entonces vamos con la segunda connotación, que este personaje, que aunque no lo nombran, pero puede ser Mardoqueo, o Mardoqueo creo, dice: Señor, ayúdame, Señor. Esos son los protestantes. Quieren ser salvos. Esos son los malos católicos. Quieren ser salvos, pero tienen una ceguera. No comprenden lo que dijo la primera lectura.
Ojalá escuchen y pónganle atención a lo que leen, porque es palabra de Dios. Jesucristo les manda a decir esto: dichosos los que leen y escuchan lo que voy a decir, dijo Juan. Pues este personaje ciego es ese. Los que no ven la palabra de Dios claro, creen que estar en una iglesia protestante es garantía de ganarse el reino de los cielos, y están ciegos. Pero este personaje le dice, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que le quiero decir a los protestantes. Hágase la pregunta. Y el Señor y ustedes se van a responder: Señor, que yo vea. ¿Qué quieres que haga por ti? Que yo vea la verdad. Quizás sea que mi pastor me ha engañado todo este tiempo y yo creyendo que estaba diciendo la verdad y me resulta que me estaba engañando. Hágase esa pregunta. ¿Será que mi pastor me está llevando por el camino correcto o me tiene engañado? Hágase la pregunta, pero que sea el mismo Jesucristo el que responda, porque Jesucristo le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y Mardoqueo le dice: que yo vea, Señor, que yo vea la verdad. Y Jesús dice: quiero. Buscó a Jesús, no buscó a un pastor para que lo engañara. Buscó a Jesús, se dejó guiar por la doctrina de Cristo y descubrió la verdad. Y Jesús, ¿qué le dijo? Si quiero, puedes tener la vista. Inmediatamente este hombre recobró la vista, descubrió la verdad, y cuando descubrió la verdad se dio cuenta que ese pastor mentiroso que lo tenía enceguecido en una doctrina diferente a la de Cristo, lo engañó y regresó a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Fue y se confesó de ese pecado de apostasía que lo tenía atado, y regresó a la verdad. Volvió a confesarse con el sacerdote y volvió a la Eucaristía, y es llamado al reino de los cielos. Por eso todos estos tres lecturas tienen un mismo sentido, una misma enseñanza. Ojalá ustedes hayan entendido, muchachos. Es lo que yo espero, que ustedes hayan entendido toda esta retahíla mía de diferentes maneras para concluir exactamente lo mismo. Solo si te arrepientes de tu pecado, regresas al redil, te confiesas con un sacerdote, participas de la Eucaristía todos los días o cada 8 días, encontrarás el reino de los cielos, porque has obedecido los mandatos de Cristo, los has obedecido, que es confesarse y participar de la Eucaristía y evitar pecar. Obedecer los mandatos de Cristo, y así encontrarán la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.